Para empezar voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide avanzar antes de mostrarnos cómo o de mostrarnos a dónde Él quiere que vayamos? ¿Qué hacemos? Dios te pide y te dice, dale, avanzá. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Pero a dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿No? Siempre tenemos esa pregunta. No avanzamos a ciegas, o usted avanza a ciegas, pero tendría que hacer. Amén, ahí está. Cuando Dios te llama a dar un paso, es el título de esta prédica, y vamos a basarnos en el libro de Josué, no de mi sobrino, del libro de Josué en la Biblia, 3 del 1 al 17. ¿Me acompaña? Se introduce conmigo en esta hermosa historia y en esta prédica que tocó mucho mi vida. Josué se levantó a la mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán. Seguramente recuerda esta historia. Reposaron allí antes de pasarlos y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. 2000 codos más o menos una cuadra, para que tenga 900 metros específicamente. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en vosotros. Santificaos es dejar el pecado, es ponerse a cuenta con Dios, ¿sí? Eso le pedía Josué al pueblo, ¿sí? Tenían que estar bien, porque al otro día el Señor iba a hacer maravillas. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomarán el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a agradecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis de entrar hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebreo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda tierra, se asienten en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció de esa manera, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaron el arca del pacto. Cuando ellos llevaban el arca, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua. El Jordán en esa época suele desbordarse. Se desborda por todas sus orillas todo el tiempo en tiempo de siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón de lejos de la ciudad de Adán, y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección al Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y toda Israel pasó en seco. Amén y amén. Bendita tu palabra, Señor, en esta noche, en este día, en esta mañana. Ahora, qué interesante la historia. Y Dios siempre actúa de maneras que nosotros quizás no entendemos. Dios no siempre abre el camino para que después avancemos. Muchas veces nos llama a avanzar confiando en que Él va a abrir el camino.
Hay momentos que ya no alcanza con caminar. ¿Cuántos están cansados de caminar? En alguna situación difícil, si ya está, no hay más. Qué cansado que estoy. Israel había salido de Egipto, había visto milagros, había visto el Mar Rojo abrirse, había visto provisión de Dios, había visto la nube durante el día y el fuego durante la noche. Pero ahora estaba frente a otro obstáculo, el Jordán. Y hay algo que es muy interesante en esto. Dios no les dijo, quédense tranquilos, yo voy a abrir el Jordán y después van a cruzar. No, Dios les dio instrucciones para avanzar. Josué 3:13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová se asienten en las aguas del Jordán, las aguas se dividirán. Primero los pies, después las aguas, y acá está la palabra para nosotros, iglesia. Hay momentos en los que Dios no te va a mostrar todo el camino, solamente te va a mostrar el próximo paso que tenés que dar. Y eso muchas veces nos incomoda porque, como dije, no queremos. Señor, mostrame por favor antes el camino que tengo que avanzar. No me hagas dar un paso a ciegas sin saber a dónde voy. ¿Y qué va a pasar después? Y empezamos con un montón de preguntas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Y qué resultado voy a obtener? Preguntas tras preguntas para no avanzar a ciegas. Pero Dios muchas veces responde, no necesitas conocer todo el camino. Necesitas confiar en quien te está guiando. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2 nomás. Necesitas confiar en el que te está guiando, en Él. Lo primero que quiero señalar es que Dios te puede llevar hasta un lugar donde no puedas avanzar con tus propias fuerzas. Josué 3:15 dice que el Jordán estaba desbordado. Y esto es importante de tener en cuenta. No estaban cruzando un pequeño arroyo. Era época de creciente. El obstáculo estaba en su máxima expresión. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué Dios los llevó justamente ahí? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe o no? Porque hay experiencias donde Dios permite que llegues al límite de tus posibilidades para enseñarte que tu dependencia no puede estar puesta en tus posibilidades. Por ejemplo, hay cosas que podés resolver con experiencia. Tenés mucha experiencia en algo y lo podés resolver. Hay cosas que podés resolver con dinero. Hay cosas que podés resolver con contactos divinos. Y hay cosas que podés resolver con tu capacidad, porque tenés mucho conocimiento de eso. Pero hay otras donde solamente podés decir, Señor, si vos no intervenís, yo no puedo. ¿Lo dijo alguna vez? Y quizás alguien está viviendo exactamente esto. No significa que Dios te abandonó. Significa que estarás aprendiendo dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás significa que estás parado delante de un Jordán donde Dios quiere mostrarte una dimensión de su poder que todavía no conocías. Y no interpretes el tamaño del Jordán o el tamaño del problema. ¿Se entiende cuando hablo tamaño del Jordán, que es el tamaño del problema que estés viviendo, la situación difícil que estés viviendo? ¿Se entiende? Que lo estoy comparando con el Jordán, ¿no? Bien. Porque decís, ¿qué es Jordán? Si yo no estoy delante de ningún río, del problema. ¿Cómo cambiar? No interpretes el tamaño de tu problema como el tamaño de tu Dios. El Jordán podía estar crecido. Tu problema puede ser gigante, pero Dios sigue siendo Dios. Tu problema puede haber crecido. Tu circunstancia puede haberse complicado. La puerta puede parecer más cerrada, pero Dios no disminuyó porque tu problema aumentó. Dios le dijo que santificaran al pueblo antes de cruzar. Eso está en Josué 3:5. Santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esto me impactó porque es importante, santificados. Antes del milagro hubo preparación.
Antes del cruce hubo santificación. Antes de la maravilla hubo consagración. Porque hay algo que tenemos que entender. Dios no solamente quiere llevarnos al otro lado, quiere formar en vos algo mientras cruzás. A veces queremos milagros sin procesos, queremos la promesa sin preparación, queremos autoridad sin carácter, queremos plataforma sin intimidad con Dios, queremos resultados sin obediencia. Pero Dios dice, santificate. En otras palabras, prepara tu corazón. Ordená lo que tenés que ordenar, dejá lo que tenés que dejar, volvé a ponerme en el centro de tu vida. Porque Dios no solamente está interesado en dónde vas a llegar, está interesado en quién te vas a convertir mientras llegás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo estoy aburriendo? Den un fuerte aplauso al Señor entonces. Y escuche esto, el arca tenía que ir delante del pueblo, dice, a una cuadra. Esto es precioso, escuche bien. Los sacerdotes llevaban el arca representa la presencia de Dios y el pueblo tenía que seguirla. No podía decir, no, si nosotros sabemos cómo ir, conocemos el camino, no podían adelantarse, no podían decidir, vamos por acá, vamos por allá. La instrucción era seguir la presencia. Y acá hay una palabra muy necesaria para nosotros. No todo lo que parece una oportunidad viene de Dios. ¿Entendió? Hay caminos que parecen buenos, hay puertas que parecen perfectas, hay decisiones que parecen lógicas, pero la pregunta no debería ser solamente, ¿me conviene? La pregunta debería ser, ¿Dios va delante de mí? Porque puedes entrar en un lugar que parece una bendición y terminar perdiendo la paz. ¿Te pasó alguna vez? Podés conseguir algo que deseabas con tantas ganas y descubrir que después no era el momento adecuado. Podés avanzar muy rápido y descubrir que Dios no estaba ahí. Por eso Israel tenía que mirar el arca, la presencia de Dios. Y no avances solamente porque podés. Avanza cuando Dios va adelante. Amén. Y mirá lo que sucede acá. Vamos a la parte de los sacerdotes cuando se tuvieron que mojar los pies. Los sacerdotes tuvieron que mojarse los pies. Acá está el corazón de la prédica, amada iglesia. Lo leímos en Josué, está del 3 del 15 de diciembre. Vamos a meternos en la película. ¿La vio la película? Bueno, porque está la película esta también. Los sacerdotes llegaron al Jordán. Imagínense, todos cargando el arca, pesada el arca. Llegaron al Jordán. El agua estaba delante de ellos. Ustedes son el agua. Y tuvieron que entrar. Imagínate la escena. Todo inundado. Ellos cargando el arca. Un sacerdote mirando el río. ¿Qué hacemos? El agua ahí. Y él empieza a dar pasos. Da un paso. Dentro del agua, da otro paso. Y hasta que finalmente sus pies se mojan en el agua. Y entonces ahí, en ese mismo momento, Dios detiene las aguas. Imagínense la escena. Están turbulentas las aguas, ellos no saben qué hacer, van un paso, dos pasos, vamos, no vamos, retroceden, siguen, vamos, hasta que pisan el agua y de golpe, bonanza. ¿Se imagina esa película? El milagro comienza. Un paso de obediencia. No porque el sacerdote tuviera poder en sus pies, sino porque Dios había dado una palabra, una orden. No sé si está entendido. No fueron los pies del sacerdote lo que abrió Jordán, fue Dios. Pisaron, se detuvieron las aguas y se abrió Jordán. Ahora, esto es tremendo. Ellos obedecieron. El milagro comenzó cuando ellos obedecieron. El milagro comienza en tu vida cuando obedeces. Y esto es tremendo. Tu obediencia no reemplaza el poder de Dios, pero puede ser el punto donde Dios decidió manifestar su poder. Hay personas que están esperando que Dios abra el Jordán, pero Dios está esperando que vos des el paso. Hay personas que están esperando que se termine el problema en el cual están viviendo, pero Dios te está pidiendo que te empieces a dar el primer paso. Amén.
Y muchas veces alguien puede estar diciendo, cuando cambie esta situación en mi vida, voy a obedecer. Mientras tanto, sigo estando donde estoy, no doy ningún primer paso. Pero Dios dice lo contrario. ¿Sabes lo que te dice Dios? Obedecé y después mirá lo que va a hacer, lo que voy a hacer. Vos decís, porque siempre queremos refutar todo lo que Dios dice. Cuando tenga la seguridad de que todo va a estar bien, voy a avanzar. ¿Y Dios sabe qué te dice? Avanzá, confía en mí. Vos decís, cuando vea los resultados voy a creer. ¿Verdad? Porque somos tan incrédulos que queremos ver resultados primero para creer. ¿Y sabes qué te dice Dios? Cree aunque todavía no veas el resultado. Porque la fe, mi amada iglesia, no es caminar por lo que ya viste. La fe camina por lo que escuchó. El pueblo de Dios, los sacerdotes escucharon la palabra de Dios. Y esto quiere decir, si ya viste el resultado, ya no necesitas confiar para dar el paso, ¿verdad? Ya conoces el resultado. Y la fe funciona totalmente al revés. No camino porque veo que va a salir todo bien. Camino porque Dios habló y confío en aquel que habló. Israel no vio primero el Jordán abierto. Si no hubiese sido fácil, ya está. Iban confiados. Escuchó la palabra de Dios y caminó hacia el agua. En otras palabras, tu mirada no necesita evidencia para avanzar. La fe necesita una palabra para avanzar. La fe no espera ver para obedecer. Obedece porque ya escuchó la palabra de Dios y le dijo, avanzá. Poné los pies en el agua. El milagro no fue solamente para los sacerdotes, obviamente, ¿no? Ellos lo iniciaron. Y esto también es importante para nosotros. Cuando los sacerdotes entraron, todo el pueblo pudo cruzar. Y hay obediencias personales que tienen consecuencias generacionales. Ay, no sé si está ahí, pero hay obediencias en tu vida que son importantes para tus próximas generaciones. ¿Está entendiendo lo que digo? Generaciones, tus hijos, mira tus hijos, si están al lado tuyo. Tus nietos, porque los vas a tener, tus bisnietos. La obediencia de hoy, esa obediencia personal que Dios te está pidiendo, va a tener consecuencias buenas, obviamente, en tus generaciones. Hay decisiones que no afectan solamente tu vida, ¿sabías? Hay decisiones en tu vida que afectan a toda tu familia y a todo tu entorno. Es como cuando uno hace un mal negocio, ¿no? ¿Le afecta a uno solo, el bolsillo de uno? No, afectó a toda la familia. Entonces hay decisiones que no solamente afectan tu vida. Tu obediencia puede cambiar el ambiente de tu casa. Tu fidelidad puede enseñarle a tus hijos a ser fieles. Tu decisión de permanecer puede fortalecer a otros. Tu decisión de servir puede abrir caminos para alguien que también en algún momento va a servir. O a alguien más. Tu decisión de dejar aquello que te destruye puede cambiar la historia de tu familia. Por eso no pienses, es solamente mi decisión, me perjudico yo nomás. Hay personas que van a cruzar porque vos decidiste obedecer. Ay, Dios. ¿Entendiste o no? Tu familia va a cruzar porque vos decidiste obedecer del otro lado del Jordán. Tu matrimonio, tus hijos. Ahora, sería fácil que Dios le hubiese prometido a ellos que abriría el Jordán. Vayan tranquilos que voy a abrir el Jordán. No les prometió que no lo abriría, obviamente, el Jordán. Dios nos dijo, como son mi pueblo, amado y querido, nunca van a tener problemas ni obstáculos. El Jordán estaba ahí. La diferencia era que ahora tenían una palabra de Dios sobre el Jordán. Y esa es la diferencia. No siempre podemos evitar el problema, pero podemos enfrentarlo sabiendo, Dios está conmigo.
Y siempre podemos evitar la noche. Digo, no podemos siempre evitar la noche, pero podemos atravesarla sabiendo Dios sigue siendo fiel. No siempre podemos elegir las circunstancias, pero podemos elegir cómo responderlas. Responder en esas circunstancias. Cómo poder responder. El Jordán no era una señal de que Dios los había abandonado. Era el lugar donde Dios iba a demostrar que su presencia podía llevarlos donde su fuerza no podía. ¿Se entendió? Muchas veces nuestras fuerzas no pueden, pero la presencia misma de Dios nos fortalece. Y tu Jordán, tu problema, tu situación difícil, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y si Dios lo prometió, así lo hará. Y si Dios te pide que avances, así lo tenés que hacer. Y por último, hay un momento en que tenés que dejar de mirar el problema. Porque, ¿sabés lo que sucede? Cuando uno se pone a mirar el problema no avanza, queda ahí, estancado. No sé cuál es tu problema. Pero si vos te pones a mirar el problema no avanzás. Y hay momentos que tenés que dejar de mirar ese problema y empezar a caminar. Sí, a vos te estoy hablando. Empezá a caminar, deja de mirar el problema. No digo que duela, que la situación esté difícil, que llores, no, pero Dios te está dando una orden hoy. Caminá, empezá a caminar. Hay gente que lleva mucho tiempo pensando, analizando, esperando, preguntando, comparando, postergando. Pero hay un momento donde Dios dice, ya escuchaste suficiente, ahora caminá. Quizás el paso es perdonar, quizás te cuesta perdonar y ese es el primer paso que tienes que dar, ir y pedir perdón. Quizás el paso que tienes que dar es volver, porque quizás estás apartado, alejado de Dios. No digo que te hayas ido de la iglesia, pero uno puede estar acá y estar lejos de Dios. Su corazón está en otro lugar. Quizás el paso que tenés que dar es servir. Dios te está hablando que empieces a servirle y lo estás postergando. Quizás el paso que tenés que dar es ordenar tu vida. Quizás el paso que tenés que dar es restaurarte. O quizás el paso que tenés que dar es renunciar a algunas cosas que te están haciendo mal en tu vida. Y vos sabés cuáles son, pero no querés dar el primer paso. Quizás el paso que tenés que dar es retomar algo que Dios ya te había hablado. No sé cuál es el paso que cada uno debe dar. Yo sé cuál es mi paso. Pero sí sé algo. Dios no le pidió a Israel que cruzaran todo el Jordán de una vez. Le pidió que metieran los pies un paso, después otro, y otro, y otro. A veces queremos tener fe para los próximos 10 años. Señor, dame fe para los próximos 10 años. Pero Dios solamente te está pidiendo fe para hoy. Hoy. Muchas veces queremos que Dios nos dé la certeza sobre todo nuestro futuro. A ver, mostrame mi futuro, Señor. ¿Cómo va a ser? Cuando Dios solamente nos está pidiendo que confiemos en Él con el próximo paso. ¿Qué significa? Nosotros queremos saber todo. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Cómo va a estar la economía? ¿Quién va a ganar la presidencia? ¿Cómo voy a estar económicamente? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Voy a conseguir este trabajo? ¿Cómo va a terminar esta situación? ¿Qué decisiones voy a tener que tomar después? Y decimos, Señor, dame fe para saber que todo va a salir bien. Qué fácil sería. Pero Dios muchas veces no responde mostrando los próximos 10 años. Te dice, hoy confía en mí. Mira a Israel en el desierto. Dios le dio provisión para 40, no le dio provisión para 40 años de una sola vez, ¿no? Les dio maná para cada día. Éxodo 16:4 decía, aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día.
¿Por qué diariamente? Porque Dios era así y quería, porque podía haber tirado ahí, ya tienen para comer todos los días. No hace falta que de día a día. Porque Dios quería enseñarles algo. Y es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Hay algo que tenés que aprender. Cuesta. Él no quiere que aprendas solamente a recibir de Él. Quiere que aprendas a depender de Él. Y esto es poderoso. Quizás estás preocupado por algo que todavía ni siquiera ocurrió. O sí, y estás gastando hoy fuerzas tratando de resolver un problema de mañana. Hay muchos acá sufriendo hoy por problemas que todavía no tienen. Están viviendo o están viviendo con cargas del mañana que todavía no llegó. Y escucha bien, eso no significa que no debamos planificar. Claro que lo debemos hacer. La diferencia está entre planificar el futuro y vivir esclavizado por el futuro. Y vos podés decir, voy a hacer mi parte hoy y voy a confiar en Dios. A Él le voy a confiar lo que todavía no puedo controlar. ¿Entendés? Y esto encaja justamente bien con el versículo que acabamos de leer. Israel quería cruzar todo el Jordán, pero Dios no le pidió que resolviera todo el cruce de una vez. Le dijo, en esencia, pongan los pies en el agua. El sacerdote no necesitaba saber cómo iba a llegar a la otra orilla. Necesitaba saber cuál era el próximo paso de obediencia que debía dar. La fe no siempre necesita conocer el próximo año. A veces solamente necesitas obedecer a Dios en las próximas 24 horas. Nada más. No le pidas a Dios fuerza para vivir 10 años que todavía no llegaron. Pedile gracia para ser fiel hoy. Porque quizás mañana vas a necesitar otra fuerza, otra decisión, otra palabra, otra provisión. Pero la gracia para mañana llegará mañana. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Quizás estás preocupado por cómo vas a cruzar todo el río, pero hoy Dios no te está preguntando cómo vas a cruzar mañana, te está preguntando, confía en mí hoy. No necesitas tener fe para toda tu vida. Esta mañana necesitas suficiente fe para obedecer a Dios hoy. Mañana tendrá su propia gracia, pero hoy, confía. Hoy, obedece. Hoy, permanece. Hoy, camina y cuando llegue mañana vas a descubrir que la fidelidad de Dios también llegó con Él. A ver si lo entendés mejor. Cuando llegue ese día que hoy todavía no conoces, Dios ya estará allí sosteniéndote y proveyendo lo que necesitas. Hay alguien que lo crea en este lugar y que tome esa palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Y con esto cierro. Cierra tus ojos. No te distraigas. Cuando Dios habla, habla. Y cuando Dios pide, pide. Quizás viniste esperando que Dios te diga que el Jordán va a desaparecer, que ese problema ya no va a estar más. Pero Dios te trajo para decirte algo diferente. El Jordán puede seguir ahí. El problema puede seguir ahí. Y voy a enseñarte a cruzarlo. No necesitas que desaparezca el problema para saber que Dios está con vos. No necesitas entender todo para obedecer. No necesitas ver todo el camino para dar el próximo paso. Porque cuando Dios va adelante del obstáculo no puede detener el propósito. Ningún obstáculo puede detener el propósito. Cuando Dios habla, el Jordán no tiene autoridad para cancelar la palabra. Cuando Dios termina
determina que vas a cruzar, el agua puede estar crecida. Lo repito, cuando Dios determina que vas a cruzar, el agua puede estar crecida, pero no va a tener la última palabra. Vas a cruzar, vas a cruzar. Tu casa va a cruzar, tu propósito va a cruzar. Lo que Dios comenzó no va a quedar detenido en la orilla. No, tome esta palabra en esta mañana. Tomen esta palabra esta mañana, iglesia. Vas a cruzar. Señor, gracias por tu palabra. Bendita es. Da el primer paso. Da el primer paso. Cruzá. Cruzá el Jordán.